Claro, Móvil, Santo Tomás, T-Club, Sodimac y Líder presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Partimos contándoles que en algunos minutos más en cadena nacional, el presidente Boric va a anunciar los detalles de la reforma previsional que modifica el sistema de AFPs para que sea más solidario y con mejores pensiones. La propuesta considera un 6% adicional de cotización individual con carga al empleador que iría a un fondo solidario. También les contaremos que más de 300 personas participaron de una caravana de motos que avanzó desde el Parque de los Reyes hasta el sector industrial de Renca. Se registraron carreras clandestinas, disparos al aire y consumo de alcohol y drogas. 7 personas fueron detenidas. Una caída de 0,4% en comparación con el mismo mes del año pasado registró el indicador mensual de la actividad económica, el IMASEC, de septiembre. Esta es la primera caída mensual de la economía desde febrero de 2021, cuando todavía había efectos por las restricciones de la pandemia. Una baja que se explica por la caída en el comercio y en la industria manufacturera. 6 incendios forestales se mantienen activos en el país. La ONEM informó que hay 4 comunas en alerta roja y 3 en alerta amarilla, además de un total de 39 incendios forestales que se han registrado en los últimos días. En Brasil se mantiene la máxima tensión. Partidarios del presidente Jair Bolsonaro han ido a las puertas de los cuarteles pidiendo un golpe de Estado contra el presidente electo Lula da Silva. Camioneros continúan con bloqueos de carreteras. Esta noche en Reportaje a Fondo. Homicidios en Santiago Centro. La policía identificó 5 puntos rojos de la capital. Los casos no se ajustan necesariamente a un ajuste de cuentas como anteriormente se veía. Esta noche en Reportaje a Fondo. Están presentando Chilevisión Noticias. Hay noticia de último minuto en La Moneda, no solo por la cadena nacional del presidente Boric, que esperamos en algunos minutos más, sino que porque el Partido Comunista ha anunciado que desiste de presidir la Cámara de Diputados como estaba establecido en un acuerdo firmado a principios de año. Antonio Ruiz nos va a contar más. Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Sí, la noticia política de esta tarde llegó desde el Partido Comunista, que decidió bajar la candidatura de Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados. Claro, desde principios de año los partidos oficialistas tenían un acuerdo junto a la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para encabezar allí la candidatura de Carol Cariola, quien sucedería en ese sentido al diputado Raúl Soto como presidente de la Cámara de Diputados. Pero desde hace largo tiempo, ya algunas semanas, desde la Democracia Cristiana pusieron en duda su respaldo a la candidatura de Carol Cariola. Esto por la querella presentada en contra de Sergio Mico, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y los emplazamientos directos en los últimos días eran a que el Partido Comunista se desmarcara de esta acción que busca supuestas responsabilidades del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y militante del Partido Comunista en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Mediante un comunicado, el Partido Comunista informó por escrito que debemos informar que por motivos ajenos a nuestra voluntad hoy no están las condiciones para que una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Acusan un veto ahí al partido, dicen que no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país. De esta manera llega de la peor manera este acuerdo administrativo, se rompe, podríamos decir, el acuerdo al que habían pactado, ¿no?, a principios de año, tanto las fuerzas oficialistas sumadas allí al Partido de la Gente y también a la Democracia Cristiana. La reacción vino, claro, desde el Partido Comunista. Su presidente, Guillermo Tellier, habló aquí en el Palacio de la Moneda antes de ingresar a una reunión al que han sido convocados los partidos oficialistas y que ya detallaremos. Pasemos a escuchar. Ante este hecho hemos dado un paso al lado
y hemos renunciado por ahora al legítimo derecho a postular a un cargo en la Cámara de Diputados. Se crea un ambiente de desconfianza que es imposible sostener para los partidos, porque no vamos a aceptar un nuevo veto, por ejemplo. Antonio, se rompe entonces este acuerdo que había para la presidencia de la Cámara y para las comisiones de la Cámara entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. ¿Qué pasaría ahora? Porque la elección debería ser el lunes. ¿Hay alguna claridad sobre cómo podría armarse un nuevo acuerdo para la presidencia y las comisiones que son muy importantes para el trabajo de los diputados? Claro que sí, son horas claves para saber quién va a encabezar la Cámara de Diputados. Incluso ahí en esa reunión a la que ingresaba el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, le preguntamos ahí al pasar a otros líderes políticos qué es lo que viene ahora, si surgen ya incluso algunos nombres, algo de eso hay. Y a esta hora te cuento que los presidentes de los partidos que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric están en una reunión a la que fueron convocados por la ministra del Interior, Carolina Toá, precisamente para otra instancia que se va a llevar adelante durante este domingo, al menos así se anunció por parte del Ejecutivo, que es el cónclave entre el gobierno y las fuerzas oficialistas. Son horas claves para saber qué va a pasar con ese acuerdo administrativo que se rompe finalmente durante esta tarde, cuando desde el Partido Comunista finalmente dan a entender que bajan ya directamente la candidatura de Carol Cariola mediante este comunicado. Por eso, a esta hora de la noche también se encuentran reunidos los partidos del oficialismo, y en la previa de esa reunión vimos una imagen a lo menos llamativa aquí en el Palacio de la Moneda. El presidente de la República, Gabriel Boric, quien, como ven ustedes en pantalla, hizo abandono de la sede de gobierno a bordo de una bicicleta. Ahí la ven ustedes de color naranjo. Teníamos entendido que bien temprano llegó incluso a bordo de esta bicicleta al Palacio de la Moneda antes de comenzar sus actividades, pero también al término de esta jornada de día miércoles, el presidente Gabriel Boric, en una jornada intensa donde entendemos ya ha grabado esta cadena nacional que va a ser presentada al país con los detalles de la reforma a las pensiones, hizo abandono ahí en bicicleta el presidente de la República, Gabriel Boric, y no solo para las cámaras, entendemos que pedaleó incluso hasta su domicilio allí en el barrio Yungay, su casa, así que ya se encontraría ahí el mandatario, quien hizo abandono de manera inusual, podríamos decir, del Palacio de la Moneda, ahí como lo ven ustedes a bordo de una bicicleta. Bien llamativa la imagen para terminar un día bastante complejo en La Moneda, y en cerca de 15 minutos más entonces se va a dar a conocer esta cadena nacional que dejó grabada, por cierto, el presidente Boric, con los detalles de la reforma previsional. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. En tanto, continúa la ola de incendios forestales. La ONEMI, en su último informe, señala que hay 6 focos que todavía están activos. ¿Qué se puede esperar para esta temporada? Lo vemos en la siguiente nota. Aún no comienza el verano, pero ya se vive una complicada semana producto de los incendios forestales. Este miércoles, la ONEMI reportaba un total de 14 incendios en Chile, de los cuales 6 se encuentran activos y 8 controlados. Molina, Río Claro y Montepatria han sido las comunas más afectadas, y en total la CONAF ya cifra en más de 3.600 las hectáreas consumidas por las llamas entre la región del Maule y Coquimbo, sumado a más de 20 viviendas destruidas. Y todo seco, agarró muy rápido. Sí. Yo pensaba que iba a correr a alertar y iba a volver a sacar cosas, pero no dio el tiempo. El fuego nos siguió y nosotros íbamos arrancando y el fuego detrás de nosotros. Quedó una que otra casa parada y el resto todo quemado. Durante lo que queda de semana hasta el día domingo vamos a tener temperaturas sobre 30 grados Celsius, humedad relativa bajo el 20%. Esto asociado a 14 años de sequía en la región del Maule lo hace hacer mucho más vulnerable para los incendios forestales. Chile ya atraviesa una compleja situación, porque si consideramos que en el periodo 2021 hubo 517 incendios forestales, dejando más de 4.900 hectáreas consumidas por las llamas, a la misma fecha actualmente han habido menos siniestros, pero con una cantidad mayor de superficie afectada por el fuego. Datos que se traducen en que actualmente han habido menos incendios, pero estos son cada vez más voraces.
Año a año, ¿cierto?, las condiciones meteorológicas van empeorando. Nosotros miramos esta condición de combustible, le agregamos todos los factores meteorológicos que nosotros, los pronósticos meteorológicos que nosotros tenemos, y nos hacen pensar que efectivamente va a ser una temporada compleja desde el punto de vista de los incendios forestales en cuanto a la agresividad. Con la llegada del verano, los especialistas temen por el factor 30-30-30, que se conoce como el escenario idóneo para la propagación de los incendios. Es decir, temperaturas sobre los 30 grados, humedad relativa bajo el 30% y vientos sobre los 30 km por hora. Juntos generan una combinación fatal si hablamos de prevención de llamas. El 99.7% son los accidentes producidos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por los incendios. A veces por un vidrio, una botella quebrada, ¿no es cierto?, se produce el efecto lupa y se incendia. Es un efecto casi natural, ¿ya? Pero obviamente no tiene por qué estar el vidrio ahí. A la hora de prevenir incendios forestales, lo importante es evitar fumar o tirar colillas de cigarro o asegurarse de dejarlas bien apagadas. Nunca prender fuego o fogatas al aire libre, ya que estas pueden emanar pavesas que podrían dar inicio a un nuevo foco de fuego, y evitar manipular fuentes de calor como fósforos o encendedores. Y ante cualquier siniestro, estos son los teléfonos que usted tiene que tener a mano para poder realizar la denuncia. Regularmente estos incendios se producen donde no hay gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un rayo, que en estos tiempos es poco factible que haya un rayo, pero por eso es a veces este 30-30, si alguien tira una colilla, el 30-30 se da inmediatamente, porque se va a propagar, no hay humedad. Panorama difícil porque pese a que vivimos un año más lluvioso de lo normal, existe la preocupación latente de una temporada de incendios que no solo se ve más compleja por la cantidad de hectáreas destruidas, sino por la inminente alza de la temperatura sumado al factor humano. En pocos minutos más, como les hemos anticipado, el presidente Gabriel Boric va a presentar en cadena nacional la que es una de sus principales promesas de campaña, una reforma a las pensiones. Según La Moneda, la propuesta va a permitir elevar las jubilaciones incluso de los actuales pensionados. En la oposición, en tanto, critican que el 6% extra de cotización vaya a un fondo común. Sorpresa en el comité político en La Moneda, la cita que reúne semana tras semana a los líderes de los partidos oficialistas con el gobierno. Arengas y abrazos en un día clave para La Moneda, justo en la previa que el presidente Gabriel Boric en cadena nacional entregue los detalles de la esperada reforma a las pensiones, una de las grandes promesas de campaña. ¿Cuál va a ser el mensaje principal de la cadena de hoy? Bueno, el presidente lo va a señalar directamente, pero su objetivo, por cierto, es poder atender a las necesidades de los actuales pensionados, así como también generar una transformación de nuestro sistema de pensiones conforme a lo que comprometimos en el programa de gobierno. Para sacar adelante la reforma previsional, en La Moneda necesitarán primero alinear los votos en su sector que no es mayoría en el Parlamento. Y es que en la oposición ya anticiparon, por ejemplo, que no aprobarán el 6% extra de cotización, sino a las cuentas de capitalización individual. El gobierno quiere que vaya un fondo de reparto. Nosotros, y más del 80% de los chilenos, quiere que vaya a las cuentas individuales. La solidaridad tiene que hacerse con impuestos generales de la nación. No se hace con el bolsillo de la clase media. A mí me parece que si hay un elemento o uno de los 3 elementos que más marcó el 62% del plebiscito que tuvimos hace algunas semanas atrás, es la preocupación de los trabajadores por ser dueños de sus fondos previsionales. Que se busca que sea solidario, sin embargo la gente cree que debe ser de su propiedad. Por eso es importante consultar y saber qué es lo que piensan los trabajadores. Eso en la oposición, mientras en el oficialismo, y a solo horas de la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, la reforma previsional fue uno de los temas centrales en el comité político, donde una vez más salieron a remarcar el carácter equilibrado que a su juicio tendrá la iniciativa. Es una reforma que es moderada, que se aleja de los extremos del 100% de reparto y se aleja también del extremo individualismo y nos coloca en el margen de lo que hoy son las recomendaciones de la OIT. Vamos a ver que es una reforma muy equilibrada, es una reforma que consolida un sistema mixto de pensiones en Chile. Las definiciones son fundamentalmente de que todos van a ganar, todos van a recibir mayores pensiones. Debate previo a la hora de la verdad, el detalle de la esperada reforma a las pensiones, el que será presentado esta misma noche por el presidente Gabriel Boric.
Un conductor murió después de que, según Carabineros, intentara evadir un control vehicular. Su familia acusa exceso en el actuar policial. Carabineros dice que debieron disparar cuando el conductor estuvo a punto de atropellar a un uniformado. Pasó el auto al lado mío así, pero yo creo que como más de 120 km/h. Al ver el portón, ¿qué pasó? Que al ver el portón se dio atrapado. Ahí fue cuando en ese instante intentó darse la vuelta. Es la persecución que sorprendió a los vecinos de este sector de Maipú. Carabineros seguía a un joven conductor que habría hecho caso omiso a un control policial, pero la situación pasó a mayores. Queda enfrente el carabinero intentando darse la vuelta y en eso fue el carabinero cuando le grita que se detenga varias veces, fuerte. Varias advertencias previas, dicen testigos, para que se bajase del auto, a lo que el joven de 25 años no hizo caso. Todo lo contrario, intentó ir retrocediendo su vehículo. Como que le intenta tirar el auto encima y ahí fue cuando yo siento que el carabinero percuta los tiros. En reiteradas ocasiones fueron 11 tiros según el parte policial. Una de las balas impactó en el tórax del joven. Sí, casi lo atropella, lo pasó a llevar. De hecho, al carabinero se le cayó hasta el celular, que después persiguiéndolo para allá, el celular estaba acá en el suelo. De una forma también protectora, ejecuta una serie de disparos en contra, ¿no es cierto?, del vehículo y también del conductor. La familia del conductor acusa excesiva reacción policial, más de 10 disparos para detener a un joven que supuestamente huía del lugar, simplemente por no tener su licencia de conducir, aseguran. Ese fue el error de él, no tener licencia de conducir y no quería ser fiscalizado de nuevo. ¿Quién quiere andar en trámite engorroso y cosas? Claro, la ley es así. Pero tampoco es para descargarle un arma a una persona. Sin embargo, si un carabinero se ve amenazado, está facultado para utilizar su arma de fuego. Pero esto se basa específicamente en un principio, que es la legítima defensa. Es decir, cuando yo veo amenazado mi vida o la vida de los terceros y no tengo otro medio por el cual evitar esta situación, estoy absolutamente autorizado a hacer uso del arma de fuego. Son las imágenes posteriores a los disparos en contra del conductor, quien tras lograr huir por la avenida, impactó la reja de esta casa, provocando una emanación de gas. Después llegó bombero y empezó a tirar agua para que no subiera el gas, porque gracias a Dios este gas no es como el gas licuado. El sujeto fue capturado y derivado al Hospital del Carmen, donde producto de sus graves lesiones falleció. Su familia está impactada por los hechos, golpeada porque deja a una niña de tan solo 7 años y a otro hijo que viene en camino. El mayor observatorio astronómico del mundo, el ALMA, ubicado en Chile, denunció un ciberataque que afectó el normal funcionamiento de sus servicios. Según la entidad, el ataque informático obligó a suspender las observaciones astronómicas y su sitio web, mientras que su correo electrónico se mantiene operativo, pero de manera limitada. La amenaza fue contenida y no comprometió ni las antenas ni ningún dato científico. Sin embargo, todavía no es posible estimar un plazo para que se retomen las actividades regulares. Fueron más de 300 las personas que participaron en esta caravana de motociclistas que estamos viendo en las imágenes, desde el Parque Los Reyes hasta un sector industrial en Renca, donde realizaron carreras clandestinas, consumieron alcohol y drogas e incluso realizaron disparos. Hubo detenidos que ahora pueden ser formalizados por esta nueva ley de tránsito que sanciona a quienes participen en estas carreras clandestinas. No hay fin de semana que no hagan esas carreras y esos ruidos. Esto es tierra de nadie el sábado y el domingo. Corren y levantan la moto para arriba en una rueda y después se ponen a tomar piso. Aunque usted no lo crea, no corresponde a una manifestación, tampoco a alguna actividad deportiva. Es una masiva caravana en dirección a Renca, pero antes hubo un punto de encuentro para las más de 300 personas, el cual fue el Parque de los Reyes en Santiago Centro. Muy molesto porque cortaron las calles, junta de gente motociclista, extranjeros. Súper ruidoso. Con los parlantes, abren los parlantes, nadie domina nada. Aquí, esta gente, mis amigas que viven en la Torre Alta,
No pueden dormir en la noche porque ya las fiestas aquí son pero horribles. La masiva convocatoria partió por redes sociales bajo el nombre de Caravana Halloween, desde el Parque de los Reyes hasta el sector del Ventisquero en Renca, una zona industrial, la cual fue el escenario de piruetas, carreras clandestinas, ingesta de alcohol, drogas y hasta disparos. Eso yo lo escucho todos los días que vengo los días sábados. Los viernes ¿Todos los fines de semana? Todos los fines de semana. Y más encima a veces corren con gente de atrás. ¿Con pasajeros? Claro, corren y levantan la moto, todas esas cosas. Las imágenes que estamos presenciando son totalmente inaceptables. Un desfile de motocicletas, ¿verdad?, sin casco, con consumo de alcohol, un evidente riesgo tanto para quienes conducen como para las personas que están alrededor. En Chile, más de 2.000 personas pierden la vida en siniestros de tránsito vinculados al exceso de velocidad. Junto con eso, hace casi un mes, el Senado aprobó la modificación de la Ley de Tránsito que sanciona la organización y participación de estos eventos ilegales. Por ejemplo, en vías urbanas de 60 km/h, ahí encontraríamos finalmente una infracción que en este caso se agrava su sanción partiendo del presidio menor en su grado mínimo, también se sanciona con multas y en casos de reincidencias también se va a sancionar con suspensión de licencia que puede incluso llegar a la cancelación de la misma. Movilización de vehículos a alta velocidad que ponen en peligro la vida no solamente de los participantes, sino que también de peatones o generando muertes de manera directa. La caravana terminó con 7 detenidos, todos venezolanos, 6 de ellos irregulares en el país. Fueron formalizados por la participación de carreras clandestinas y ocultar placa patente. Quedaron con firma mensual y sus motos fueron confiscadas por no tener su documentación. Esta mañana, personal de bomberos llegó al Internado Nacional Barros Arana, el INBA, luego de un llamado de fuego al interior del establecimiento. Una emergencia que comenzó cerca de las 11 de la mañana, minutos después de que Carabineros reportara la presencia de encapuchados, quienes se enfrentaron al personal policial con artefactos incendiarios como bombas Molotov. Vamos a la cadena nacional en que se va a anunciar la reforma previsional. Dirige a las chilenas y chilenos Su Excelencia el Presidente de la República. Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Nuestro país, y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida, no pueden seguir esperando. Quiero presentarles, por medio de esta cadena nacional, la reforma de pensiones comprometida por nuestro gobierno, que una vez aprobada mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas, de 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas sostengan una vida digna en su vejez sin importar cuánto trabajaron durante su vida. En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y 1 de cada 4 jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. Esta injusta realidad no va a cambiar hasta que seamos capaces de ponernos de acuerdo para entregar las soluciones que exige y merece el pueblo chileno. Ya han habido 2 intentos fallidos durante los últimos años y la ciudadanía no perdonará un nuevo fracaso de la política. Insisto, no tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar. No es aceptable. Por cierto, no estamos partiendo de cero. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. Ya lo he dicho antes y lo repito hoy. Es la seguridad en todas sus dimensiones la principal prioridad de mi gobierno.
Y esta reforma en particular es central en nuestra tarea de entregar certezas y garantizar seguridad social a todos nuestros compatriotas. El gran objetivo con esta reforma es subir el monto de las pensiones en cuanto esta sea ley. Estamos hablando de mejorarte las pensiones a ti, que has trabajado toda tu vida y hoy no te alcanza con la jubilación. De mejorar las pensiones a tus abuelos, abuelas, a tus padres que aún albergan la esperanza de poder tener una mejor jubilación, una que permita vivir mejor. Además, esta reforma cuidará principios que sabemos son valiosos para ti y tu familia. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. En tercer lugar, el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una AFP. Para cumplir con estos objetivos, estamos creando un sistema previsional mixto, basado en los principios de la seguridad social en que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. La mejora de las pensiones con esta reforma puede demostrarse con ejemplos muy concretos que reflejan los aumentos que percibirán personas que hoy están ya recibiendo su jubilación. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400.000 pesos, hoy reciben una pensión de 257.000 y 268.000 pesos respectivamente. De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390.000 pesos, aumentando en más de 124.000 pesos, o sea un 46% para el hombre, y 134.000 pesos, o sea un 52% más para la mujer. Reitero para que quede claro, pasarían de una pensión de 260.000 pesos a una de 390.000. Este nuevo sistema también reconocerá el esfuerzo de personas como las profesoras y los profesores, que han cotizado toda su vida de trabajo para terminar recibiendo pensiones que están muy por debajo de su sueldo. Por ejemplo, una profesora de educación media, que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960.000 pesos, hoy tiene una pensión, y lo saben muchas profesoras a lo largo de Chile, que no supera los 438.000. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma, su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635.000 pesos, un 45% más que la actual. Se premian de esta manera sus años cotizados y se compensa por la discriminación de género que reducía aún más su pensión. Reitero, en este caso se pasa de 438.000 a 635.000 pesos. Para dar inicio a la discusión de esta ley, creo importante explicar en este espacio la manera en que vamos a alcanzar esta meta. A pesar del aporte que hoy hace la pensión garantizada universal, nuestro sistema de pensiones actual está basado casi exclusivamente en la capitalización individual y ha demostrado ser tremendamente insuficiente. Más que tener un sistema de seguridad social, lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema que administra tus ahorros y donde cada uno se salva como puede. Pero en la vida, y particularmente en los tiempos que corren, todas y todos estamos expuestos a imprevistos o situaciones que nos obligan a cambiar de rumbo, a recibir menos ingresos temporalmente o a dejar por un tiempo el mundo del trabajo remunerado. Así le pasó a miles de chilenos y chilenas durante la pandemia. Pregúntense en sus casas, sus amigos, sus familias, ¿cuántas mujeres han debido renunciar a sus trabajos fuera del hogar por años para dedicarse al cuidado de los hijos o padres? ¿Cuántas personas han tenido que poner en pausa o reducir su ritmo laboral durante un periodo para recuperarse de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido y así recuperar fuerzas para volver a trabajar? Quienes se enfrentan a situaciones como esta merecen que la sociedad y el Estado los proteja, que no los abandonemos
y que les devolvamos la mano por el aporte que todos los días hacen al país. Es por eso que esta reforma crea un nuevo seguro social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores, que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones de todos y de todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados, labores que en Chile, sabemos, recaen principalmente en las mujeres y que actualmente no son reflejadas en el monto de sus pensiones. Se incrementará de esta manera la pensión en casos de maternidad, de las mal llamadas lagunas y de los cuidados. Hoy, una mujer que ha trabajado y ahorrado exactamente el mismo monto en su AFP que un hombre recibe una pensión más baja, ya que su esperanza de vida se calcula de manera distinta. Vamos a enfrentar esta discriminación mediante un mecanismo de compensación para las pensiones actuales y futuras. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartera mensual de manera clara y transparente. Así, en este nuevo sistema, la pensión que recibas sí reflejará tu esfuerzo, porque el Seguro Social premiará la cantidad de años cotizados en el sistema. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es, que el monto mensual que recibirás se compone de 3 pilares. 1, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2, el aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las AFP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Esta reforma son buenas noticias para ti, para tus padres, para tus abuelos. Y como dije al comienzo, no estamos partiendo de cero. Recogemos el saber acumulado de más de una década de debate, además del aporte importantísimo de académicos, profesionales y expertos de todos los sectores políticos. El proyecto incorpora también los resultados de los diálogos sociales liderados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se realizaron en todas las regiones del país para conocer de primera fuente las expectativas, preocupaciones y esperanzas de empleadores y trabajadores. El resultado ha sido un sistema en el que se combinan componentes de seguridad social y de capitalización individual para, lo más importante, generar mejores pensiones, lo que nos va a acercar a la gran mayoría de los países de la OCDE, donde los sistemas contributivos mixtos tienen buenos resultados. Cuando presentamos esta reforma, pienso en Betsabé o en Violeta, a quienes conocí hace pocas semanas en Calama, o a la señora Nena de la Granja, o a don Jorge de la comuna de Rengo.
Pienso en cada una de esas personas mayores que me han estrechado la mano con fuerza y me han dicho lo que hoy todos sabemos, que las pensiones tienen que mejorar ya y que basta de peleas políticas. Es que son millones de compatriotas quienes ven como años de esfuerzo no se ven reflejados en el monto de las pensiones que reciben y se ven obligados a seguir trabajando más allá de su edad de jubilación, más allá de lo que el cuerpo da. ¿Cuántas chilenas y chilenos no tienen otra opción que salir a vender a las calles para complementar las pensiones de miseria que hoy reciben? ¿Cuántos dependen de la ayuda y capacidades económicas de sus familias para costear algo tan básico como sus medicamentos? Estas situaciones son una tragedia no solamente para quien las vive y su círculo familiar, sino que para la sociedad completa. Es por esto que esta es una reforma necesaria y urgente, que lleva años postergándose y no puede esperar más. Queremos construir un sistema de pensiones en el que la gente, ustedes, confíen, no de manera gratuita ni con un cheque en blanco, sino porque efectivamente les otorgue seguridad ante los vaivenes de la vida y mejore significativamente sus pensiones. Eso es esta reforma que permitirá que tú y tu familia vivan mejor. Quiero invitar a todos los actores de esta discusión, parlamentarios, empresarios, a las AFP, a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones, a alimentar un debate que ponga en el centro a las personas, a quienes nos están viendo hoy en la casa y sus necesidades. Hago un llamado directo a legislar con responsabilidad y diálogo, pero sin dilaciones. En este proyecto se juega una mejor calidad de vida de las personas ahora mismo, especialmente de las personas mayores que ya han esperado demasiado. Para finalizar, quiero terminar esta cadena enviándole un mensaje a las familias afectadas por los incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y el Maule en los últimos días. Quiero que sepan que nuestros equipos están en terreno desplegados con todas sus fuerzas para responder de manera oportuna a esta emergencia. Quiero reconocer a los brigadistas que siguen combatiendo el fuego en cada región y hago un llamado a mantener conductas cuidadosas como turistas, vecinos y habitantes de nuestro territorio, especialmente en un contexto de altas temperaturas en gran parte del país. A quienes han sido afectados sepan que no los vamos a dejar solos. Porque Chile no abandona a Chile, ni en un incendio ni en sus pensiones. De eso se trata justamente gobernar. Hoy anunciamos una reforma que cambiará para bien la vida de las personas en todos los rincones de nuestro país. Es lo justo, es lo que debemos hacer y esperamos que todos los sectores políticos estemos a la altura. Espero que así como en el pasado hemos visto división, hoy seamos capaces de construir un consenso que beneficie a todas las chilenas y chilenos. Veamos unidad, empatía, sentido de justicia y cariño por Chile. Seguimos trabajando por ustedes y con ustedes. Muy buenas noches. Agradecemos a los canales de televisión, radioemisoras. Hasta ahí entonces la cadena nacional del presidente Gabriel Boric. Vamos a revisar los 3 principales ejes que se han anunciado de este proyecto de reforma previsional. Lo primero es aumentar la pensión garantizada universal, la PGU, que hoy es de 193.000 pesos y que gradualmente aumentaría hasta los 250.000, un incremento del 28,9%. En segundo lugar, se crea un seguro social que se va a financiar con un 6% de cotización adicional al 10% que se cotiza actualmente y que será pagado por los empleadores. Ese fondo común es el que permitiría aumentar las pensiones de personas con bajos ahorros y también de las mujeres. Y finalmente el tercer eje es el fin del actual modelo de las AFPs. Se acaban las AFPs y serían reemplazadas por gestores de inversión privados y también por una alternativa pública. Son los principales ejes del proyecto que está proponiendo el gobierno. Por cierto, hay que ver cómo se da la discusión en el Congreso, donde ya se han anticipado algunas críticas. Por ejemplo, vamos a revisar lo que se ha dicho desde la oposición y concretamente lo que dice el senador Iván Moreira de la UDI acerca de estos ejes que ha presentado el gobierno. Esta cadena nacional presidencial, donde el presidente ha hecho un discurso muy emotivo, de buena fe, también es importante precisar que no da detalles. Habla sobre generalidades de la nueva reforma previsional. Una vez que llegue al Congreso,
la vamos a analizar en detalle, que no venga con letra chica. La principal crítica de la oposición hasta ahora se basa en que quiere la oposición que ese 6% adicional vaya a las cuentas individuales y no a un fondo común como está proponiendo el gobierno. ¿Qué dicen desde el oficialismo? La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también anticipaba lo que se esperaba de esta cadena. Estos son los proyectos que motivan a estar en el gobierno, a ser un partido que apoya al gobierno, porque finalmente apuntan a terminar con la desigualdad, apuntan a construir justicia social, que es lo que buscamos. Nos parece extraordinariamente necesario y oportuno, porque esas personas que hace 40 años se les prometió esta gran solución previsional, hoy día son quienes no tienen una pensión digna. Queda así presentado el proyecto, al menos en sus principales ejes, y ahora va a ser el Congreso, donde por cierto el oficialismo no tiene mayoría, el que va a comenzar a discutir esta reforma previsional, una reforma a las pensiones que por cierto los chilenos y las chilenas están esperando hace muchos años que pueda concretarse. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Una pareja fue atropellada intencionalmente después de una discusión vial a la que se sumaron otros conductores. Los agresores los siguieron por varias cuadras, chocaron su automóvil y luego los golpearon en plena vía pública. ¡Cuidado! ¡Cayó de ahí! Tengo una rabia, uno nunca piensa que le va a pasarle a uno. Impotencia. Me dice, afírmate, que esto ya no alcanzaron. Entonces, claro, me alcanzo a colocar el cinturón y siento el puro impacto. Fue una maniobra imprudente la que comenzó la pesadilla para Tiare y su pareja. Transitaban por Avenida Pajaritos cuando un conductor intentó adelantarlos. Comenzaron a discutir hasta que llegó otro automóvil. Aparentemente la familia a bordo conocía a los ocupantes del primer vehículo. Luego aparece otro auto por el lado izquierdo, nos hacen una tipo encerrona. Y en eso que vemos que un tipo intenta sacar una pistola, hizo el gesto de sacar la pistola y nosotros arrancamos. La pareja condujo sin rumbo definido cerca de 10 minutos a bordo del vehículo rojo. Intentaron escapar de los desconocidos que los seguían, pero no lo consiguieron. A ellos los siguieron, los amedrentaron y los siguieron. El nivel de discusión que hayan tenido ellos no justifica la hora en ese momento. La persecución quedó registrada a las cámaras de seguridad de un negocio de Estación Central. En estos videos queda grabado el momento en que los antisociales alcanzan el vehículo de la pareja, impactándolos a gran velocidad. ¡Cuidado! ¡Cayó de ahí! Salimos del auto lo más rápido posible. Primero salió mi pareja y apenas salió, el tipo le pegó un batazo al tiro. Así, al tiro lo aturdió, casi que no lo dejaba salir. Me bajé yo y la tipa me estaba esperando a mí y me azotó contra el suelo. Los agredieron en plena vía pública a vista y paciencia de todos los presentes. Luego de unos minutos abandonaron el lugar con destino desconocido. El nivel de violencia ha ido en aumento. Y eso es preocupante. Ahora mi hija, quizás hasta cuándo va a estar con el miedo. Miedo a salir a la calle luego de una agresión que aún no logran entender y que los dejó con lesiones considerables. Ambos fueron derivados a un centro asistencial e interpusieron la denuncia ante Carabineros. Yo quisiera que estas personas paguen, que paguen todo, ya sea todos los problemas que se vengan, monetario. Episodio que hoy los atemoriza, pero que aseguran pudo haber tenido incluso consecuencias fatales. Discusión vial que escapa de toda lógica. Hoy una familia completa pide que se haga justicia para detener a los agresores que siguen libres por las calles. El Banco Central dio a conocer el IMASEC de septiembre. Se esperaba que cayera cerca de un 1%. Finalmente las noticias no fueron tan malas. La caída fue de 0,4% comparado, claro, con la misma actividad del año pasado. El hecho es que, no hay duda, la economía chilena se está comenzando a desacelerar y el panorama para el próximo año no es alentador. Solitario, barrio Patronato, mediodía de este miércoles, es el día después del fin de semana largo. La soledad, dicen los locatarios, que ya es recurrente desde hace semanas. Hay mucho menos de influencia de gente en el barrio. Ahora tú te puedes encontrar fácilmente un estacionamiento. Antes, el año pasado, esta misma fecha, no encontraba estacionamiento en ninguna parte.
Para ellos, el indicador es precisamente ese, las calles vacías y qué decir sus tiendas. Dicen que los primeros días de septiembre cerraron positivamente, pero desde el 18 ha venido lo peor. Como que octubre pasó súper desapercibido, así como que sobrevivimos prácticamente. Como que después del 18, como que la cuestión bajó totalmente, las ventas, sobreviviendo. Coincide con lo mostrado este miércoles por el Banco Central. El IMASEC de septiembre cerró con números negativos, menos 0,4% respecto del mismo mes del año pasado. El sector de Carlos y Javier, o sea, el del comercio, cayó un 10,2% y los servicios en tanto crecieron solo 2,9 puntos porcentuales. En resumen, la economía chilena cae, pero no tan bruscamente como proyectaban algunos analistas. Eso es lo que evalúa positivamente el gobierno. Estas cifras son mejores que las que tenía como expectativa el mercado, y yo creo que esto lo que está reflejando es que la economía sigue haciendo su ajuste por el lado del gasto, en particular por el lado del consumo, y lo cual se refleja en la actividad de comercio, que sigue teniendo una contracción importante. Y eso en septiembre. Comerciantes ya sacan cuentas de cómo estuvo octubre. Octubre, el peor mes del año. Se notaron la baja de las ventas después del Cyber Day. After Cyber Day las ventas bajaron por lo menos un 50%. Eso nos ha dado como resultado, ahora que ya estamos a inicios de noviembre, de que ha sido el peor mes del año, sin lugar a dudas. Esta es la primera vez desde febrero del año pasado que el IMASEC registra su primera contracción interanual. En palabras sencillas, los economistas le han denominado a este fenómeno como un frenazo y retroceso en el crecimiento económico del país. Es un frenazo importante que, como digo, se verifica en desempleo. Y eso es muy complicado porque naturalmente ahí estamos afectando, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas. El empleo sería el primer afectado por esta contracción económica que además, dicen los economistas, marcaría tendencia para el próximo año. Yo creo que hay que aprender a convivir con esto por los próximos meses, ¿no es cierto? Ahora todos esperamos de que en el último trimestre del próximo año empiece la economía a salir a flote, pero eso depende en gran medida de la inversión, ¿no es cierto?, y las expectativas. Para los cambios de trabajo, este es un periodo de pausa, cuidar el empleo que se tiene. Si bien estamos hablando de los efectos negativos por el lado del empleo, el enfriamiento de la actividad trae como efecto también una disminución de la presión en los precios. Ver el vaso medio lleno, así lo ven locatarios de Patronato. Ha estado súper difícil, pero ahí ya igual hay que esperar que noviembre sea bueno y se repunte. Vienen los mejores meses igual de venta. Hay que aprovechar ahora el veranito y todo. Caída de la economía casi en cámara lenta y que podría amortiguar los efectos sobre todo en el bolsillo. Dicen los expertos que la inflación que atravesamos para el 2023 podría ser mucho menor. La recomendación en ese aspecto sigue siendo la misma: evitar las deudas y los créditos a toda costa. Un tenista denuncia que fue víctima del robo de su equipamiento por cerca de 2 millones de pesos. Los bolsos con raquetas y con costosas zapatillas desaparecieron del bus en el que viajaba. A raíz de este caso nos preguntamos quién responde en pérdidas de equipaje como estas. Una maleta como esta fue la que te robaron, ¿no? Sí, ese equipamiento, bueno, es parecido a esto, no era el mismo. 2 bolsos como estos desaparecieron del maletero del bus que tomó Gustavo Sepúlveda, tenista profesional formado por Nicolás Mazú, desde Ovalle a Santiago. Regresaba de un torneo. Todo su equipamiento de deportista de alto rendimiento iba al interior de las maletas que nunca llegaron a destino. Sí, tenía raquetas, bueno, todo en realidad con lo que se compite, rollo de cuerda, zapatillas, ropa. Raquetas, obviamente tenía 4 raquetas ahí, los bolsos que también son carísimos. Gustavo llegó al terminal San Borja el pasado domingo. Esperó a que cada pasajero recibiera su equipaje. Sin embargo, sus 2 bolsos simplemente no estaban en el maletero del bus. Calcula una pérdida de 2 millones de pesos. Hoy día no puedo entrenar. No puedo entrenar porque no tengo nada para entrenar, porque claro, no tengo zapatillas, ni raquetas, ni nada. Entonces, obviamente afecta mucho. Y no solamente eso, sino que la parte monetaria igual afecta bastante porque las cosas son caras, entonces afecta mucho. El deportista reclamó inmediatamente la empresa de buses SIGBUS, dejando una denuncia por escrito. Le indicaron que debía comunicarse con servicio al cliente. Fuimos hasta La Ventanilla para preguntar por el caso de Gustavo, pero también por el protocolo en estos extravíos. ¿Quién responde ante el robo de una maleta?
Según el CERNAC, en caso de pérdida de equipaje, si el consumidor ha tenido la precaución de declarar el valor de lo transportado, la empresa deberá responder por el total y si no fue declarado por decreto de transporte, la compañía deberá hacer una devolución de hasta 5 UTM, o sea, casi 270.000 pesos, monto muy por debajo del costo del equipamiento de Gustavo. Lamentablemente, el tenista no declaró su maleta. Nosotros como familia somos una familia no adinerada y el tenis es un deporte carísimo y nosotros apoyamos a Gustavo porque él tiene muchas condiciones, entonces queremos que él pueda cumplir su sueño. Entonces por eso nosotros nos esforzamos. Desde Buses SIGBUS aseguraron en este comunicado que la empresa tiene como protocolo interno un plazo de 5 días hábiles para realizar la investigación ante una denuncia y el correspondiente proceso de indemnización. Dicen que se trataría de un robo, que el maletero del bus habría sido forzado en un disco pare. Este tenista profesional ya realizó la denuncia en Carabineros. Sin su equipamiento no podrá viajar a un torneo internacional. Por ahora, su carrera está congelada. Renovación automática de la licencia de conducir y beneficios para conductores con buen comportamiento. Ese es el centro de un proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios debido a la alta demanda que hoy viven los municipios que deben tramitar el documento. Puedes escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y así en nuestro sitio web chbnoticias.cl te puedes enterar de los detalles de este proyecto, quiénes podrían ser beneficiados y por cuánto tiempo sería esta renovación. Demócratas es el nombre del partido que buscan formar los senadores Jimena Rincón y Matías Walker después de haber renunciado a la Democracia Cristiana. Es una fuerza política que se va a disputar con otro partido en formación, Amarillos por Chile, el espacio de los exconcertacionistas que estuvieron por la campaña del rechazo. Fue unánime, no hubo otro encima de la mesa. Partido demócrata a secas, partido socialdemócrata. No hubo mucho debate ni tanta, digamos, sesiones de comité creativo. No, todos clausurados, todos censurables. La verdad es que estuvimos todos muy de acuerdo. Yo todavía no sé el detalle último de por qué el nombre demócrata. Con o sin debate de por medio, Demócratas fue el nombre que escogieron quienes este miércoles pusieron su firma para fundar un nuevo partido en el centro político, una fuerza que reúne a parlamentarios, dirigentes y el movimiento 50+1. Es una gran noticia para Chile, para el sentido común ciudadano, para el centro, y es una muy mala noticia para los extremos. El grupo es liderado por los senadores Jimena Rincón en la presidencia y Matías Walker en la vicepresidencia, y entre los fundadores también están el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, el ex PPD Jorge Tarud y el ex DC Gabriel Alemparte. Una D de demócratas. Es un poco difícil hacerlo, pero se puede. Demócratas. A mí me cuesta. Hay que darle forma de D. Se hace lo que se puede. Es que no saben que hay que juntar los dedos. Ahí está la D, ¿viste? Es la reconfiguración del centro político, donde demócratas buscan formar alianzas con otros partidos como Amarillos por Chile, que también está en formación. Tenemos un acuerdo de trabajar juntos y obviamente creemos que todas estas agrupaciones en formación hoy día tienen que formar una gran coalición que permita dar gobernabilidad al país. Y saludamos todo intento por contribuir a abrir ese espacio de centro tan necesario para articular acuerdos y para enfrentar juntos los problemas que hoy nos aquejan. Y en cuanto a un nuevo proceso constituyente, algunos demócratas ya esbozan sus intereses de integrar la mesa para un acuerdo y presentar candidatos. Me parece que de toda lógica y justicia que nuestra voz, la voz del Partido Demócratas, esté presente en las conversaciones a través de nuestros senadores. El partido va a tener que tener candidato a constituyente, candidato, ¿no es cierto?, a concejales, alcalde. A futuro, ciertamente que es altamente probable que tengamos un o una candidata presidencial. Todo en tiempo futuro, porque por lo pronto aún requieren la luz verde del CERVEL para hacer un partido en formación, mientras avanzan en resolver otras materias pendientes. ¿Cómo nos vamos a llamar entre nosotros? ¿Subiste eso, no? Sí. No, nosotros tampoco sabemos. Y luego, la carrera por conseguir las más de 19.000 firmas a lo largo del país para poder convertirse oficialmente en el Partido Demócratas. Una obra abandonada impide el normal acceso a sus casas a vecinos, un problema que se arrastra por años y que los obliga a escalar un muro de poco más de 1 metro de altura para poder entrar y salir de sus propias viviendas.
En noviembre del año pasado, Jacqueline nos mostraba lo complejo que se había tornado una acción tan cotidiana como entrar y salir de su casa producto de esta altura de cemento que se construyó para tapar el canal de regadío. Una larga columna de cemento que insólitamente bloqueó los accesos de vecinos a sus casas. Impotencia, que nadie te pesque, así es el tema. Nadie te pesca para nada aquí, no, la gente no tiene solución para nada. No sabemos a quién recurrir. En aquel entonces, tanto el municipio como la Asociación de Canalistas del Maipo, propietarios de esta construcción, expresaron su voluntad para mejorar la estructura. Ya ha pasado un año desde que en Chilevisión Noticias expusimos esta denuncia y la situación es la siguiente. Nosotros tenemos que intentar apoyar los pies donde haya como un espacio y bajar. Y para subir es lo mismo. Bueno, los que podemos subir, porque hay veces que necesitamos que alguien esté arriba y nos pueda dar la mano. O sea, después de un año todo sigue igual y la situación va de mal en peor porque al papá de Verónica, que vive en esta casa, lo operaron hace algunos meses. Imagínese usted un adulto mayor recién operado realizando estas maniobras todos los días para entrar y salir de su casa. Está usando una prótesis y le dificulta mucho lo que tiene que, bueno, transitar de ahí abajo hasta acá. ¿Cómo lo hace? ¿Él va por allá? Sí, él llega un poquito más acá porque por aquí en esta línea él puede apoyar su pie. ¿Ya? Él se apoya ahí, acá y de ahí sube. El problema no es la estructura, pues en su momento todos los vecinos estuvieron de acuerdo en tapar el canal de regadío que al estar descubierto fue escenario de varias tragedias. Igual nosotros pensamos que se hizo a esta altura por una cuestión de que para ahorrar costos, porque en algunos sectores ensancharon el canal y hicieron la loseta casi al ras del canal. Y aquí no, aquí la dejaron a la altura, el cual a nosotros nos complica, o sea, sobre todo a los vecinos que viven en el sector. ¿Te llega ahí a la altura de la cintura casi? Me llega aquí a la cintura. ¿Qué han hecho entonces las autoridades para solucionar este problema? ¿Cómo se explica que después de un año aún no existan soluciones? La fiscalización de partida viene desde la DGA y de hecho por eso nosotros enviamos este oficio en diciembre del año pasado explicando el contexto, explicando la situación y pidiendo de por favor que se hicieran presentes en el lugar. Y por otro lado la Asociación de Canalistas, que son ellos entonces los que hicieron este proyecto, se podría decir, y que debiesen darle también esa solución a la familia. Consultamos sobre este proyecto a la Asociación de Canalistas del Maipo, dueños de la construcción, pero no quisieron referirse al tema. Desde la Dirección General de Aguas, responsables de la fiscalización, tampoco hubo respuesta. Las noticias internacionales siguen centradas en Brasil con la atención después de la derrota del presidente Jair Bolsonaro a manos de Lula da Silva. Hola, Güero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Sigue la tensión en las calles de distintas ciudades de Brasil, porque tal como lo vimos después del triunfo de Lula da Silva, los seguidores del presidente Jair Bolsonaro se han mantenido bloqueando algunas carreteras. Ya son al menos 17 estados de Brasil donde se ha registrado esa situación. Incluso se dio que en algunas ciudades se manifestaron frente a cuarteles militares para pedir un golpe de Estado, una tensión que llevó a Jair Bolsonaro a pedir en sus redes sociales hace algunas horas a que sus partidarios desbloqueen las rutas. Intervención federal, gritan los seguidores de Jair Bolsonaro, liderados por camioneros, a 72 horas del resultado electoral que le dio el triunfo a Lula da Silva. El gremio mantiene bloqueos en las calles de al menos 150 puntos de 17 estados del país. En Río de Janeiro llegaron al punto de protestar frente a un cuartel del ejército para pedir a los militares que salgan a las calles e impidan la asunción de Lula. Sin entregar ninguna prueba, acusan que la elección fue fraudulenta y cuestionan el sistema de votación electrónico, el mismo sistema con el cual Jair Bolsonaro fue elegido 5 veces diputado y presidente en 2018. Esse
El sistema criminal corrupto que organizó la elección en Brasil a través del Tribunal Superior Electoral dio un golpe a través de las urnas. No vamos a dar un paso atrás. La izquierda ganó injustamente esta elección. Estamos aquí para revertir eso. Nuestro presidente Bolsonaro tuvo una campaña totalmente injusta en su contra. Incluso la policía investiga casos de agentes que han salido a apoyar las protestas. La policía tiene que actuar de manera cuidadosa junto a nuestros compañeros de la seguridad pública. Lo primero es iniciar un diálogo, una negociación. Todo ocurre mientras los equipos de ambos bandos están comprometidos con el proceso de transición. Durante la tarde, Jair Bolsonaro hizo un llamado a sus seguidores para que desbloqueen las rutas. Sé que están tristes. Esperaban otra cosa. Yo también. Las manifestaciones pacíficas son parte del juego democrático, pero no es legal el cierre de carreteras. Perjudica directamente la vida de las personas. El Supremo Tribunal Federal autorizaron a la Policía Militar de los estados a desbloquear las calles bajo amenaza de multas y detenciones, en un Brasil que recibirá más dividido que nunca al nuevo presidente. Bueno, y donde también sigue la tensión es en la península coreana, porque hace algunas horas comenzaron a surgir informaciones desde Japón y desde Corea del Sur que dicen que Corea del Norte habría disparado un misil balístico sobre Japón por segunda vez en un mes. Ustedes recordarán cuando les contábamos cómo la población de las regiones del noreste del país se les estaba pidiendo que buscaran refugio. Bueno, ahora se hizo el mismo llamado por parte de las autoridades. Se desconoce todavía los detalles de este supuesto nuevo lanzamiento del régimen de Kim Jong-un, pero esto se da justo después de que los ánimos ahí en la península siguieran encendidos, porque Corea del Norte lanzó 23 misiles, todo esto frente a las costas de Corea del Sur, y de hecho uno de ellos cayó a 23 kilómetros de la costa de ese país, que inmediatamente respondieron con medidas similares, y se trata de la primera vez que un misil balístico cae ahí cerca de las aguas de Corea del Sur, desde que la península se dividió en 1945. Y desde Seúl, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, calificó este hecho como una invasión a su territorio. Y las autoridades de China impusieron 7 días de confinamiento a cerca de 600.000 personas alrededor de la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone, que es una medida que va en línea de lo que ha sido la política cero COVID de China, y que se debe a un brote de coronavirus en esta planta, que es una planta que está ubicada en la región de Zhengzhou, que es justo en una zona donde el martes de esta semana los casos de COVID habían aumentado a 359, que es más del triple de lo que se había registrado el día anterior. Ya hemos visto cómo China ha aplicado estas medidas que van acompañadas, Daniel, de confinamientos muy estrictos y de testeos masivos para evitar que este virus siga circulando en China. Medidas muy extremas que mantiene China de manera distinta a lo que está ocurriendo en gran parte del mundo en este momento. Claro, y que ha generado ahí algunas protestas en algunos lugares de ese país. Muchas gracias, Sole. Buenas noches. Daniel. Buenas noches. Y les vamos a contar ahora lo que viene más adelante en Chilevisión Noticias. Esta noche en Reportaje a Fondo. Homicidios en Santiago Centro. La policía identificó 5 puntos rojos de la capital. Los casos no se ajustan necesariamente a un ajuste de cuentas como anteriormente se veía. Esta noche en Reportaje a Fondo. Noticias. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Hay preocupación en la comuna de Santiago por los homicidios. La policía tiene identificados puntos en que robos han terminado con sus víctimas asesinadas por delincuentes. Las cifras están posicionando a Santiago Centro como la comuna con mayor cantidad de crímenes en la región metropolitana. El siguiente es el reportaje de Fabián Acevedo. Es la cara más brutal de un Santiago de día y también de noche.
comportamiento criminal de sujetos que podríamos enmarcarlos como delincuentes desorganizados, impulsivos. Lamentablemente el sector de Santiago Centro últimamente, como le contaba, se ha vuelto repetitivo este tipo de casos. Víctimas que salieron de sus trabajos se encontraron con quienes querían arrebatarles sus pertenencias, pero más allá de quitarles un celular, una mochila, una billetera, fueron directos a atacarlos para arrebatarles la vida. Él no se opuso, él simplemente soltó la mochila y escapó. La persona que iba correteándole, no encuentro yo explicación del por qué hizo eso. Está la posibilidad de que te apuñalen, de que te quiten la vida prácticamente. Claro, por un teléfono, hasta por un teléfono te pueden apuñalar. Imagínense esa persona que estaba fallecida aquí. Cuando en la vida había pasado así, tan cerca, uno fue a trabajar en la mañana y ahí estaba el cuerpo. El perfil de las víctimas, muchos de estos, y responden principalmente a personas que estaban en tránsito desde sus trabajos para tomar locomoción colectiva. Lo peor es que quienes han muerto así este año no son pocos, de hecho empezaron a engrosar una trágica lista. La capital hoy lidera los homicidios en la región metropolitana, y es que del total, la comuna tiene al menos el 15% de los crímenes ocurridos en lo que va del año, lo que ha llevado a la detección de al menos 5 puntos de especial atención. Hallazgo de 2 cuerpos en Santiago Centro, uno en el sector de El Persa Biobío, otro en Lord Cochrane, ¿no? Mañana de un 7 de septiembre, un último minuto que relataba lo trágico y también misterioso que resultaba que 2 personas fuesen encontradas sin vida una misma noche y prácticamente en un mismo entorno. A ambos cuerpos los separaban cerca de 3 kilómetros de distancia y la forma en que se les encontró daba cuenta de ataques similares a puñaladas. En el sector de Santiago Centro, últimamente, en los últimos años, nos hemos encontrado con situaciones bastante similares, robos que terminan sin ningún tipo de razón en un fallecimiento, producto de agresiones, cuando ya incluso se han sustraído especies. Hubo varios apuñalamientos con muertes también en el sector de la Alameda. Ahora tenemos una situación bastante similar acá de la que estamos hablando. Y es que así comenzaremos a aclarar lo sucedido aquella noche. Si bien se habló y se comentó que podría tratarse de un grupo que tuvo como fin matar a 2 jóvenes, hay que partir señalando que fueron 2 hechos totalmente distintos. ¿Dónde lo detuvieron? Ahí al frente de mi casa, al frente donde yo vivo. ¿Quién lo detuvo? OS9. Yo no sabía ni por qué me detenían. Mac Walker, Manuel Cabrera Alfonso, ciudadano venezolano irregular en Chile, 23 años, oficiaba como conductor de aplicación. Esa noche llevaba a una pareja como pasajeros, pero tras una discusión porque supuestamente la habían robado, decidió perseguir a Diego Palma Guzmán una vez finalizada la carrera. Ahí está la víctima corriendo, un auto pero gris, ahí se ve a la víctima correr y detrás va el imputado, con su mano derecha un cuchillo y ahí lo tira al suelo, no sé si lo alcanza a ver. En varias ocasiones las cámaras lo registraron incluso manejando contra el tránsito. De hecho, este registro es aún más claro y se ve cuando a las 3:15 de la madrugada la pareja corre. Pero según la fiscalía, Mac Walker insiste en seguir a Manuel. Se baja de su vehículo y luego del ataque se ve a la víctima regresar herida hasta Lord Cochrane con Copiapó pidiendo ayuda. El conductor regresa, lo ve y escapa, una vez que Diego Palma se desvanece. Agredió, actuando sobre seguro y con ensañamiento, con un arma blanca a la víctima en diversas partes de su cuerpo, ocasionándole heridas cortopunzantes, torácica y abdominal. 4 horas antes es cuando ocurrió el otro homicidio. La verdad, eso es un desprecio por la vida. Un desprecio por la vida, algo con que personas que tienen tanta ira, no sé, y se la descargan con alguien que no tiene nada que ver con ellos o problemas, no sé. La verdad es desastroso para nosotros. Imágenes hasta ahora no conocidas públicamente. Quien camina aferrado a su mochila es Vladimir Kruskolke, joven trabajador boliviano de 26 años. De frente, cerca de la medianoche, se encuentra con 2 delincuentes quienes lo amenazan. Él trata de escapar, de hecho comienza a correr y le quitan la mochila. Sin embargo, atención a lo que sucederá con quien ya luego del robo, cuchillo en mano, lo comienza a perseguir. Un tropiezo, aseguran, bastó para una agresión que luego sería mortal.
Lo que arroja la investigación es que es un trabajador totalmente normal, una persona que volvía a su trabajo, que compartió con unos amigos y que posteriormente estaba volviendo a su casa sin tener ningún tipo de especie de característica de valor, solo especies personales. Tengo entendido que había ropa, estaba su teléfono. Posterior a esto, él arranca y corre por alrededor de 6 cuadras. ¿Se le logra prestar algún tipo de auxilio en algún momento? Según lo que logramos establecer frente a la investigación que se realizó, la víctima no recibe auxilio inmediato por parte de las personas que estaban más cerca del lugar. Vladimir hizo todo lo posible para alejarse de sus atacantes y también para ojalá que alguien lo asistiera, pero la soledad de la noche, de que ni siquiera pasara un automóvil, logró evitar que afuera de uno de los ingresos del centro comercial Las Gangas, en la calle San Francisco, su cuerpo fuese hallado 2 horas y media más tarde por la policía. Lo peor fue además la noticia para su familia, la que también demoró en enterarse. ¿Cuánto tiempo pasó en que ustedes se enteraron realmente de lo que había sucedido con él? Como 1 día y medio. 1 día y medio. Nosotros teníamos la fe de que él estuviera, la esperanza de que él estuviera con un amigo, o en este caso con mis familiares que viven por allá también, cerca por donde lo encontraron, pero no. Yo presentía algo presentía que era mi hijo. Lo llamé a su celular de mi hijo, sonaba, pero ya no me contestaba. Pero la investigación de este caso, luego de un poco más de un mes, llegaría a dar con el autor, o en realidad ella, la autora del crimen, y el grupo que la ampara. En redes sociales se hacía llamar Christopher David, pero en realidad es Valentina Maluche, una muchacha colombiana de 20 años, que ahora es acusada de matar a Vladimir Kruskolke. La pista clave quedó en un registro de largas horas, en un recinto cercano a la zona del ataque. Al parecer era una práctica común de este grupo de jóvenes alojar en ciertos moteles, no solamente este. En esta ocasión se habían quedado efectivamente alrededor de 2 o 3 días, se quedan en ese mismo motel. Pero antes de contarle cómo terminó también siendo detenida, veremos una estadística preocupante de los homicidios en la región metropolitana. Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito disponibles hasta junio de este año y segregadas por comunas, Santiago es la que registra la mayor cantidad de crímenes, duplicando incluso a la comuna que le sigue, San Bernardo, y ya mucho más distante de las demás, entre ellas Colina y Recoleta. El tema es que actualizada esta cifra hasta fines de octubre con el sistema estadístico de Carabineros, a la fecha la capital ya registra 44 homicidios, elevándose aún más del total regional, representa el 15%. En el departamento S9 de Carabineros, debido a la cantidad de investigaciones que están recibiendo, no solo ellos, sino también la PDI, ya han realizado algunos análisis y han establecido puntos de interés en ciertas partes de la comuna, ya sea por ser zona donde ocurrió un crimen o bien se pudo encontrar a sus autores. Estos lugares son el Parque Los Reyes, la Plaza de Armas, el sector del Persa Bío Bío, el Parque Almagro y el Paseo Puente. Los casos no se ajustan necesariamente a un ajuste de cuentas como anteriormente se veía, estamos hablando de 1 año atrás, sino que vemos una tendencia distinta, donde la víctima y el victimario muchas veces no se conocen, existe una acción bastante violenta, incluso en algunos casos podríamos hablar de ensañamiento. Son los vecinos también quienes están bastante preocupados. Estos fueron los testimonios que encontramos frente al concurrido centro comercial Las Gangas, en la zona del barrio Franklin y el Persa Bío Bío. Y aquí, entre la cantidad de locales comerciales que hay, está este pasaje, Enrique Figueroa, donde los vecinos dicen ser testigos de violentos hechos, lo que los ha obligado a mantener este pasaje completamente cerrado. Uno no puede salir a la calle hasta que mismo la pueden asaltar. Yo no salgo, yo me dejo con llave a la puerta. Ahora no dicen nada, atacan nomás. No es igual que antes, que a uno por último me gana un combo y listo y chao, pero ahora no, ahora lo apuñalan o le pegan un balazo. Normalmente asaltan todo el tiempo a la hora que sea, y antes de verdad no era así. Planteada la inquietud y la atemorizante cifra, el subsecretario de Prevención del Delito asegura que el fenómeno de los homicidios no se manifiesta de forma estable en las comunas, sino que va variando. Se está a la espera del cierre anual de las cifras para sacar conclusiones y ver los contextos en que mayoritariamente ocurrieron.
No es algo que podríamos circunscribir que las comunas presentan alzas sostenidas, sino que esto se va manifestando de forma distinta. Nosotros de forma de trabajo no miramos la comuna de Santiago por sí misma, sino que lo hacemos en el contexto de la zona de la Fiscalía. En este caso miramos a la zona centro-norte de la región metropolitana, que es donde los homicidios han manifestado un incremento. Esta semana además cuenta que se inaugurará formalmente el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. A eso se sumarán las medidas en territorios donde haya mayores incidencias basadas en una estrategia internacional. Estuvimos en México la semana pasada para iniciar un trabajo conjunto con el programa Alto al Fuego, que no es un programa mexicano, sino que es un programa que se inició en las ciudades que presentaban mayor incidencia de homicidios en California y que luego se ha replicado en distintas ciudades de Estados Unidos, como incluso Baltimore. La alcaldesa de la comuna lamentablemente no pudo conceder una entrevista, pero envió este video, señalando que la comuna en el último tiempo ha enfrentado situaciones graves de homicidios. Es por eso fundamental poder abordarlo de manera conjunta e intersectorial, porque la tenencia de armas de fuego, el crimen organizado, lamentablemente se hacen presentes en la comuna barrial y capital de Santiago, y eso implica un trabajo fundamental del Ministerio de Interior, las policías, la Fiscalía, pero también incluso Servicio de Impuestos Internos, aduana. Necesitamos una intervención robusta en el casco histórico de nuestra comuna barrial y capital de Santiago, así como en cada uno de nuestros barrios. Si la capital estará en el programa de intervención del gobierno, eso pronto se sabrá. Mientras tanto, volvemos a cómo se logró identificar a Valentina Maluche tras el asesinato de Vladimir. Lo primero fue el registro de un motel, donde se presume que se quedaban para luego salir a robar, donde fue grabado un tatuaje, el que coincidió con una foto extraída de redes sociales de su acompañante, la misma persona que una hora antes del crimen pidió un vehículo de aplicación. Cuando se trabaja así de manera exhaustiva y de manera bien detallada, generalmente logramos resultados positivos en este tipo de investigación. No podemos salir a las calles libres, confiados de que vamos a llegar bien a casa. Valentina Maluche y McWalker Cabrera están en prisión preventiva, mientras las familias afectadas piden justicia, no solo para ellos, sino para todos quienes la delincuencia les quitó a un ser querido. Ya quedan solo días para el Mundial de Qatar, que vamos a transmitir en Chilevisión, y a medida que se va acercando la fecha también podemos conocer algunos aspectos de la ostentosa sede del próximo Mundial de Fútbol. Un lugar que está marcado por el lujo y las excentricidades. Qatar se prepara para recibir a los hinchas del fútbol de todo el planeta, y en sus calles, playas y hoteles están pasando cosas. Como que un animal exótico podría ser la mascota de la casa, o tal vez solicitar a una máquina expendedora un gran, brillante y pesado lingote de oro. Porque si en el resto del mundo los cajeros automáticos dispensan dinero, en Qatar dispensan lingotes de oro puro. ¿Y qué me dice de estos tiernos animalitos posados en el gran auto de lujo de su dueño? Es que en la península arábica lo ostentoso se ve reflejado no solo en la edificación de las ciudades, también en el estilo de vida. Excentricidades, prácticas curiosas o inusuales llaman la atención. Un halcón promedio, por decir algo, es un deportista top en comparación a un ser humano. En Qatar, nos cuenta Sebastián, la cetrería, práctica de caza con aves rapaces entrenadas, especialmente halcones, es como la pichanga para los chilenos. Sebastián va a bajar la suya y él solito se va a pasar. La cetrería es la técnica, arte o disciplina de adiestrar, volar
y cazar con aves rapaces. Existen registros de cetrería practicándose miles de años antes de Cristo. Una técnica milenaria declarada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y en Medio Oriente, de hecho, un 30% de la población practica la cetrería. Es algo que está muy presente en la vida de la gente lo conoce mejor, como aquí en Chile tenemos la pichanga, en otros países se juntan a volar aves rapaces, vuelan sueltos, ejercitan, juegan, interactúan con el espacio, incluso cazan tal cual como lo harían en vida libre. Durante un día, halcones, águilas y búhos se ejercitan, vuelan libremente, cazan, se alimentan. Claro, los practicantes de cetrería no pueden privar a las aves de sus instintos naturales. Sin embargo, todas ellas siempre vuelven. El reflejo de que uno está haciendo bien la práctica es que ellos deciden volver con uno. Particularmente el halcón peregrino, que es uno de los animales que tiene mayor poder de desplazamiento en todo el planeta, es capaz de irse muy lejos. Normalmente cuando sienten el viento se ponen a aletear. ¿Cómo se llama ella? Toruk. Y bueno, siempre hay que tener cuidado porque como las águilas son muy grandes y muy fuertes. Que es capaz con una pata de agarrar un conejo que pesa 3 kilos. En la península arábica se preparan para el evento deportivo más importante del mundo y nosotros le acercamos a Qatar para que también vaya familiarizándose con sus costumbres, rituales y estilo de vida. Cultura que hoy más que nunca el mundo quiere conocer. Solo 19 días faltan para el Mundial de Qatar. El reporteo en terreno produce muchas anécdotas, pero pocas son tan llamativas como las que le vamos a mostrar a continuación. En pleno despacho en vivo, uno de nuestros compañeros fue interrumpido por la curiosidad de un animal. Lamentablemente esta situación de los robos, evidentemente la sensación con la que está de lo que hoy en día se puede considerar... En pleno despacho para un noticiario, vivimos una experiencia periodística poco habitual, una especie de asalto en vivo. ¿Se robó mi audífono? Sí, se robó mi audífono el loro, por eso te digo. Un episodio que motiva curiosidad y bueno, también risas, incluso en reporteros avesados. Estábamos haciendo un despacho para el mediodía y entre medio del despacho siento una presencia muy cerca mío, en mi hombro de hecho, y me di cuenta que es un loro. Trato de advertirle al camarógrafo, más que nada porque es algo pintoresco. Yo dije, bueno, esto no se da cualquier día de tener un loro parado acá. Hay gente que de repente está años adiestrando aves para que se paren en el hombro. En la reja de al lado estaba ahí hace rato mirándonos. Y cuando salta al hombro, después no se queda satisfecho con eso. No, yo creo que le llamó la atención mi audífono, porque se alcanza a ver que el lorito queda ahí y como que mira de reojo. Yo tengo que seguir hablando, estábamos en vivo y obviamente había que seguir contando la noticia que estábamos dando. Y en ese momento, cuando trato de avisar, el loro me saca el audífono y se lo lleva. Oye, hay que tener una gran capacidad de concentración para poder seguir con el despacho mientras está ocurriendo todo eso a tu alrededor. Son situaciones que uno de repente podría comentar que cuando pasan al aire, pero en este caso estábamos hablando de un tema igual delicado. Entonces yo consideré que lo más prudente era seguir nomás con el despacho. Porque tú ahí estabas aleteando más que el loro incluso. Todo eso no se vio al aire. Claro, eso no se alcanza a ver porque justamente nosotros estábamos mostrando imágenes de apoyo del mismo tema que estábamos despachando. Estábamos hablando, como te decía, de un robo en una casa y por ende las imágenes de apoyo, que es lo que se estaba viendo al aire, eran imágenes de ese suceso. Pero, ¿qué llevó a este ejemplar de cotorra argentina a hacerse famoso ante las cámaras? Yo no he visto esa conducta en cotorra silvestre. A lo mejor esa ave haya tenido algún nivel de impronta humana. Por ejemplo, que haya sido un ave que haya tenido una familia que la haya cuidado, que haya tenido a lo mejor un dueño que la haya tenido enjaulada y que se haya escapado. Y que por esa razón tenga un nivel de confianza mayor con una persona. ¿Qué pasó finalmente con el audífono? El audífono, después de que terminamos el despacho, yo lo tuve que empezar a buscar, obviamente, y finalmente lo logramos encontrar. Justo el camarógrafo, por suerte, ahí, gran valor, lo encontró en el pasto y pudimos salvar el audífono. Pero encontró en el pasto, ¿al loro o al audífono? El audífono, el audífono. El loro después, el loro sigue prófugo, ese es el tema.
Afortunadamente se recuperó entonces ese audífono, una anécdota que ocurrió fuera de cámara y que les quisimos contar antes de terminar este noticiario. Y también antes de cerrar les queremos contar que en Chilevisión entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con esta Teletón, al igual que el equipo de voluntariado. La entrega de millones de personas en estos 44 años nos emociona y nos hace bien a todos los días. Recuerden la Teletón 4 y 5 de noviembre, es este viernes y sábado, pero también es todos los días. Ahora los dejamos con el nuevo capítulo de Doctor Milagro. Muy buenas noches. Hasta mañana.